Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a hablar de la red de investigación en inflamasoma y piroptosis en enfermedades crónicas y cáncer, financiada por la Agencia Estatal de Investigación. Esta es una red de investigación que comprende varios grupos de España que están centrados en el tratamiento e investigación de diversas enfermedades en el inflamasoma y es una red divulgativa y de colaboración. Y en el episodio de hoy tenemos el placer de tener como invitado a Victoriano Mulero, profesor catedrático de la Universidad de Murcia. Hola Víctor, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí. Hoy, vamos a seguir profundizando en el tema del inflamasoma y vamos a tratar un poco la investigación que está haciendo Víctor, que es un referente en el campo. Y lo primero que sería preguntarte, Víctor, sería ¿qué te inspiró para meterte en el mundo de la investigación y concretamente en qué momento y cómo decidiste dirigirte a la investigación en el inflamasoma? Sí, pues yo realmente cuando estaba estudiando lo que antes era el BUP, que ahora sería la ESO, tuve un profesor de biología fantástico que se llama Vicente, y ahí es cuando me enamoré de la biología y yo dije, pues yo quiero dedicarme a esto, a profundizar, a entender cómo funciona el cuerpo humano, y ese fue el inicio. Entonces estudié lo que antes era la licenciatura de biología. Me siguió encantando todo el tema relacionado más con la parte de laboratorio y decidí hacer mi tesis doctoral en inmunología de peces y a partir de ahí pues ya seguí toda mi carrera investigadora. Uh-huh. ¿Y qué te llevó en concreto a dirigirte a esa línea de inmunología de peces? Bueno, en realidad pues es un tema que siempre me ha gustado desde un punto de vista biológico, comparar cómo ha evolucionado el sistema inmunitario. Los peces, digamos que son clave en la evolución de la respuesta inmunitaria, porque son los primeros animales que tienen el sistema inmunitario, digamos, parecido al de mamíferos, con dos respuestas, una que se llama innata y otra que se llama adaptativa, y entonces pues son una pieza clave para entender la evolución del sistema inmunitario. Por eso me dediqué a estudiarlo. Ajá. Vale, entonces te metiste en esa línea, hiciste tu tesis, ¿y cuál fue el siguiente paso? Pues el siguiente paso, estuve haciendo una estancia postdoctoral en Glasgow, donde trabajé ya con otro modelo animal, el ratón, porque siempre es bueno conocer diferentes modelos en el laboratorio, siempre da riqueza a la hora de la investigación. Luego volví a la Universidad de Murcia y pude iniciar mi grupo de investigación, donde trabajé varios años más con temas relacionados de inmunidad aplicada a la acuicultura. Y a partir del año 2006 es cuando vimos la posibilidad de trabajar con el modelo animal de pez cebra, que es un modelo más de enfermedades humanas. Y decidimos, junto con mi mujer, María Luisa Cayuela, poner este modelo en el laboratorio. Y entonces cuando cambiamos un poco la investigación de ser un poquito más evolutiva y aplicada a la acuicultura a aplicada a estudiar las enfermedades humanas. Ajá, por curiosidad, es muy probable que muchas de las preguntas que haga vayan a ser muy ignorantes, pero ¿era algo común entonces o no el utilizar este modelo de pez cebra para el estudio de enfermedades o no? No, realmente el pez cebra se está utilizando sobre todo para desarrollo embrionario, porque el desarrollo embrionario es muy rápido, es fuera del útero, es decir, se puede tener los embriones en una plaquita con agua, con lo que es muy fácil visualizar cómo ocurre el desarrollo del embrión. Y fue el profesor Leonard Sohn de la Universidad de Harvard, por esa fecha, a principios de los años 2000, cuando se le ocurrió que podría ser un buen modelo para estudiar la formación de las células sanguíneas y también de cáncer. Entonces estaba empezando a desarrollarse modelos de enfermedades humanas.
Ajá. ¿Se puede decir entonces que a día de hoy el modelo del pez cebra se usa de manera extensiva como modelo? Porque por mi experiencia, bueno, yo no trabajo en modelos animales, a mí me suena muchísimo el modelo murino. ¿Se podría decir que en cuanto a uso está después el de pez cebra? Sí, efectivamente. Ya es el segundo modelo animal más utilizado en investigación. Ajá. Vale, entonces vosotros empecéis a trabajar con este modelo de pez cebra, y ¿en qué momento lo relacionáis con el inflamasoma? Bueno, pues nosotros dio la casualidad que nuestra investigación con peces más de interés en acuicultura se había desarrollado fundamentalmente en respuesta inflamatoria con la citoquina interleuquina 1 beta. Y esta citoquina, precisamente, a posteriori, porque por entonces no se conocía el inflamasoma, se descubrió que se activaba por el inflamasoma. Entonces pasamos de esos estudios iniciales con interleuquina 1 beta a profundizar más en el estudio del inflamasoma, y después cómo el inflamasoma pues se relaciona con diferentes patologías. Uh-huh. Y muy brevemente, para la audiencia, ¿qué sería el inflamasoma? Que estamos hablando de él, por poder definirlo así de manera clara. Sí, pues el inflamasoma son una serie de sensores que detectan si hay alguna alteración en una célula o en un tejido. El sistema inmunitario, que es el sistema que nos defiende, es el que se encarga de saber si hay esta serie de alteraciones, y para ello tiene unos receptores. Y uno de ellos es el inflamasoma. Por ejemplo, ¿qué detecta el inflamasoma? Pues, por ejemplo, si hay una infección, reconoce moléculas que solo producen los agentes patógenos. Otra alternativa es reconocer moléculas que llamamos de daño, que son moléculas endógenas que produce nuestro propio organismo cuando hay un daño en el tejido. Entonces el inflamasoma se activa, produce inflamación que es necesaria para eliminar el patógeno o curar, por ejemplo, si es una herida o una alteración donde no hay un patógeno, y resolver esa situación. Uh-huh. Y se puede dar el caso, imagino que como todos los sistemas del cuerpo humano, que esté propenso a error, que se active cuando no debe y todo este tipo de cosas. Sí, exacto. Se ha visto en los últimos años que el inflamasoma participa en diferentes patologías muy variadas. Puede ser, por ejemplo, la diabetes, las alteraciones cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, enfermedades inflamatorias crónicas. Todas estas enfermedades se ha visto que hay un componente de activación del inflamasoma. Y otros datos que son muy ilustrativos son pacientes que tienen alteraciones genéticas en los genes que producen estas moléculas del inflamasoma. Y entonces produce una hiperactivación constante sin que haya ningún estímulo, sin que haya un patógeno, sin que haya un daño. Entonces estas personas normalmente desarrollan inflamación crónica. Uh-huh. Entonces se puede decir que a día de hoy se conoce el papel relevante de los inflamasomas en todo este tipo de enfermedades, mientras que, por lo que has dicho, hace 10 o 15 años no se conocía tanto. Exacto. Los inflamasomas se describieron más o menos hace 15 años, y lo que pasa es que hay muchos tipos de inflamasomas. Y sí que es verdad que el NLRP3 es el más estudiado y es el que más se conoce su participación en diferentes enfermedades. Alguno otro también se conoce relativamente bien, pero hay bastantes inflamasomas que se conoce muy poquito de ellos a nivel de fisiológico y a nivel patológico. Ajá. ¿Y cuáles son las razones por las cuales hay ese desconocimiento? ¿Falta de investigación por motivos de diverso tipo o por complicaciones inherentes al proceso? Yo creo que simplemente es una cuestión de azar. Inicialmente se empezó a trabajar mucho en el NLRP3, y entonces como la investigación también va por moda, todos los laboratorios se lanzaron a estudiar en el NLRP3, motivados también porque se veía que participaba en muchos tipos de enfermedades. Es un inflamasoma que llamamos promiscuo porque se activa de muchas formas diferentes. Entonces eso hizo que los investigadores mostraran interés por este inflamasoma y todos los laboratorios se lanzaran a estudiarlo, y otros pues se dejaron un poquito abandonados. Ya. Claro. Y entonces, por lo que estás comentando, el inflamasoma es un concepto general, hay diferentes inflamasomas, como estás comentando, el NLRP3, conozco también el NLRC4, vosotros habéis trabajado en el NLRP1. Una pregunta antes de que se me olvide: claro, al ser una molécula que causa
problemas en tantas enfermedades, si se consigue regular, se facilitarían las complicaciones de todas estas enfermedades, o no se puede, o no tendría tanta práctica al estar involucrado en tantas cosas. Bueno, esa es la idea. De hecho, con NLRP3 hay muchos laboratorios y también empresas farmacéuticas desarrollando fármacos para poderlo inhibir, de manera que podrían ser candidatos para tratar pues todas estas enfermedades que hemos comentado donde está implicado. Ajá. Y vosotros que os habéis centrado, por lo que entiendo, en el NLRP1, ¿por qué os centráis en ese y qué es lo que habéis hecho? Bueno, realmente la investigación nos llevó ahí. No es que nosotros tuviéramos interés específicamente por NLRP1, sino que en el modelo que nosotros estudiamos, que era más relacionado con la formación de células sanguíneas, que se llama hematopoiesis, nos dimos cuenta que NLRP1 estaba implicado en ese proceso. Entonces, en ese momento nos pusimos muy contentos, porque a mí me gusta trabajar en cosas que no trabaja todo el mundo, donde son muy competitivas y aparte pues son cosas nuevas. NLRP1 fue el primero que se descubrió, por eso se le puso 1, pero fue uno de los que quedó ahí abandonado. Ahora se ha vuelto a reactivar porque se ha visto que participa en muchas patologías. ¿Y por qué se abandonó, perdón? Pues yo creo que fue por lo que te comentaba antes, que no había ninguna razón. Se describió, no se vio inicialmente que estuviera implicado en ninguna patología, y cuando se descubrió en el RP3 enseguida se vio que estaba implicado en patología y la gente, los investigadores, se centraron en el RP3. Yo creo que no hay ninguna otra razón. Interesante. Y actualmente se siguen describiendo, por ejemplo, no sé si en el último año se ha descubierto algún inflamasoma nuevo. Sí, se han descubierto algunos nuevos y sobre todo se están proporcionando datos de su relevancia en la regulación de la fisiología normal del organismo y también en patología. En general, la mayoría están identificados porque como se tiene la secuencia entera del genoma humano y de otros animales, pues se sabe por la secuencia que tiene esas moléculas, que todas se parecen entre sí, que son inflamasomas. Pero otra cosa luego es caracterizarlo y ver qué función tienen. Ahí es donde viene la dificultad. No se puede predecir qué va a activar un inflamasoma, en qué patología va a participar. Esto es bastante más complicado y requiere hacer experimentación. Claro. Y volviendo al NLRP1, que es lo que estábamos hablando al principio, en vuestra línea relacionada, corrígeme si me equivoco, con hematopoiesis, si lo podías explicar un poco más cómo estáis trabajando en ella. Sí, la hematopoiesis, como hemos dicho, es la formación de las células sanguíneas. Las células sanguíneas tienen una vida media muy corta. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, en el hombre su vida media es en torno a 3 meses. Los neutrófilos, que digamos que son los soldados, el tipo de glóbulos blancos que van a la batalla enseguida que hay una infección y se comen y matan la bacteria, estos tienen de vida media 3-5 días. De manera que se tienen que ir renovando de forma continua en la médula ósea. Se forman millones de células cada segundo en nuestra médula ósea para reponer todas esas células, o bien que se envejecen o bien que mueren en la batalla si tenemos una infección. Entonces es un proceso importantísimo, como podemos imaginar, para nuestra biología, tener esas células, y hay muchas patologías relacionadas con alteraciones en el mal funcionamiento de la hematopoiesis. Por ejemplo, la anemia, que eso lo conocemos todos. La anemia es una falta de glóbulos rojos o de su proteína hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Y claro, pues eso tiene una repercusión importantísima porque es de mucha prevalencia. Hay diferentes tipos de anemia. Nosotros nos dedicamos más a las anemias congénitas, que son por defectos en determinados genes que hacen que ese proceso de formación de glóbulos rojos no sea adecuado y entonces tengamos menos glóbulos rojos, o los que tenemos no son funcionales y no transportan oxígeno. Luego hay otras, las que faltan neutrófilos. Si faltan soldados, pues vamos a ser más susceptibles a infecciones. Eso se llama neutropenia. Hay pocos neutrófilos. Entonces también se necesitan conocer cómo es el proceso de formación de esas células para poder encontrar fármacos que aumenten los neutrófilos y no tengamos infecciones. Ajá. ¿Y cómo realizáis este proceso? ¿Os basáis en el pez cebra para desarrollar moléculas nuevas o cómo lo hacéis? Exacto, el pez cebra, la ventaja que tiene es que es muy chiquitito y es transparente. Entonces nosotros podemos tenerlo en el agua, podemos adicionarle diferentes fármacos, también podemos modificarlo genéticamente con la tecnología CRISPR.
simulando estas enfermedades congénitas, porque se deben a mutaciones en genes concretos. Nosotros reproducimos la mutación que tienen los pacientes en el mismo gen del pez cebra, y como se puede ver a simple vista la formación de células sanguíneas, a simple vista me refiero con un microscopio, pero al ser transparente es muy sencillo verlo. Podemos ver si al mutar ese gen concreto reproducimos la anemia simplemente porque tiene menos glóbulos rojos el pez, o la neutropenia. Entonces podemos ahora adicionar fármacos y ver que curamos, que revertimos esa anemia o esa neutropenia. En lo que has dicho, has comentado la técnica CRISPR. Para la audiencia que no la conozca, ¿en qué consistiría? En cómo hacer un Photoshop, cortar o tocar el genoma para conseguir esa mutación que, digamos, modela ese aspecto de la enfermedad. Exacto. ¿O cómo? Sí, las CRISPR son como unas tijeras, nos imaginamos unas tijeras que cortan el ADN, pero no son tijeras inespecíficas que cortan al azar, sino que nosotros las dirigimos al gen de interés. Y entonces podemos mutar específicamente ese gen. Incluso pueden ser más finas y pueden cambiar específicamente uno de esos ladrillos que forma el gen, de manera que podamos reproducir exactamente la mutación, la alteración genética que tiene el paciente. Vale, yo aquí tengo una duda. Entonces, en las enfermedades que estamos comentando, no sé si habrán enfermedades que se deben a una causa genética. Cuando es solo un problema genético, digamos, no sé si se denomina enfermedad monogénica, sí, o poligénica cuando sean más mutaciones, pues digamos. Entonces, para modelar en el pez, pues se coge esa tijera CRISPR y se le hace al pez para que la reproduzca. Sí. Pero hay otro tipo de enfermedades, como has comentado. Cuando tenemos estos problemas en la sangre, ¿también es una enfermedad genética o es una enfermedad circunstancial que ha surgido por diferentes estímulos? Es decir, ¿en el pez cebra se modelan únicamente enfermedades de causa genética o se pueden, digamos, simular otro tipo de enfermedades que no sean genéticas? No, también simulamos otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de infección, pues es relativamente sencillo infectar las larvas. Entonces, claro, si queremos conocer pues cómo es la respuesta, cómo es la participación del inflamasoma ante una infección, es relativamente sencillo también estudiarlo. Enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, también se pueden modelar, o bien sometiéndolo al animal a algún fármaco que induzca inflamación, o también alterando algún gen que esté implicado en desarrollar la inflamación. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, estas mutaciones que afectan a los componentes del inflamasoma generalmente producen inflamación crónica. Podemos también hacer esa mutación en el gen del pez y se generaría un modelo para esa inflamación crónica. Pero en la práctica, aquí lo estamos diciendo todo muy, muy rápido, ¿no? Pero en la práctica imagino que, por una parte, estamos hablando de un pez, pero para hacer un experimento reproducible, imagino que tienes que tener un número grande de todos estos peces a reproducir la enfermedad en todos ellos, luego tomar medidas y luego esa inducción, ya sea mediante las tijeras de CRISPR o mediante la administración de esas otras sustancias, debe ser un proceso laborioso, ¿no? Sí, efectivamente. Otra de las ventajas del pez cebra es que tenemos muchos animales, como tú dices. Tenemos que analizar decenas de animales. Nosotros trabajamos en larvas. Cuando uno piensa en el pez cebra, quizás se imagina el adulto, que normalmente no trabajamos con él, sino que trabajamos con las larvas, porque son mucho más chiquititas, más fáciles de manejar. Entonces, una hembra de pez cebra es capaz de poner 200 huevos a la semana. Entonces, eso quiere decir que nosotros trabajamos con un número de animales muy grande. En modelo de ratón, pues lo habitual es trabajar con 5 o 10 animales, eso ya es mucho. En nuestro caso eso es muy poquito, podemos trabajar con 50, 100 animales. De manera que las conclusiones que obtenemos pues son muy robustas. Y una curiosidad, luego has comentado que el pez cebra es transparente, se puede ver un poco la evolución de la enfermedad, pero a la hora de ver cómo se hace en el laboratorio, en realidad es a una persona, imagino que no automáticamente, o hay un sistema, no sé, de visión por computador que lo va analizando. ¿Cómo funciona? Sí, pues nosotros lo que hacemos es coger las larvitas de 2-3 días, las anestesiamos para que no se muevan, y entonces las colocamos, pues si tenemos 10 larvitas una al ladito de otra, y las ponemos en un microscopio que tiene fluorescencia, porque lo que hacemos es, para visualizar bien el tejido, las células que necesitamos estudiar, le ponemos fluorescencia. Por ejemplo, si queremos estudiar la anemia, tenemos un pez que tiene los glóbulos rojos
que emiten fluorescencia roja. Entonces es más sencillo ver estos glóbulos rojos. Entonces lo que hacemos es tomar fotos y luego analizar si hay menos glóbulos rojos o más. A veces lo hacemos manualmente, contando una a una esas células, y también tenemos programas que cuentan de forma automática el número de células que hay. Ajá. Y actualmente, ¿cuáles son las enfermedades? Creo que has comentado el tema de la anemia, pero ¿qué otras enfermedades también estáis, estudiando con este sistema? Sí, nosotros trabajamos, que está relacionado con la red inflamasoma, enfermedades inflamatorias crónicas. Fundamentalmente hemos trabajado con psoriasis, que es una enfermedad que afecta a la piel, y tenemos modelos de pez cebra que tienen inflamación en piel. Entonces ahí es muy sencillo porque vemos los neutrófilos, cuando hay una inflamación, allí que van ellos. Entonces es muy fácil porque vemos que los neutrófilos se van a la piel. Entonces, si adicionamos un fármaco que inhibe la inflamación, pues se retiran de la piel y se vuelven a su sitio. Entonces, esa es la forma sencilla de verlo. Luego también, como formamos parte de CIBERER, que es una red de investigadores a nivel nacional en enfermedades raras, estamos muy implicados en el estudio de enfermedades raras. Ahí el pez cebra también ayuda bastante, porque las enfermedades raras la mayoría son de origen genético. Entonces, como he comentado antes, podemos reproducir las mutaciones de los pacientes, en algunos casos confirmar si esa mutación es la causa de la enfermedad, porque muchas de estas enfermedades son nuevas y no se sabe la causa, y luego si tenemos un buen modelo que reproduce los síntomas del paciente, aplicar fármacos. Esto lo hacemos a gran escala. Tenemos librerías que llamamos de muchos fármacos que pueden ser naturales o pueden ser fármacos ya utilizados en la clínica para diferentes enfermedades. Entonces se los echamos a las larvitas en el agua y vemos cuál de ellos es capaz de revertir esa alteración del modelo. Entonces ese sería un candidato para el uso en estos pacientes que normalmente no tienen opciones terapéuticas porque son enfermedades muy raras. Algunas, tenemos un caso, por ejemplo, de una niña que ahora mismo solo se conocen 3 casos en todo el mundo en esa enfermedad. Entonces, claro, tampoco hay interés de las empresas farmacéuticas de desarrollar fármacos si hay 3 pacientes. Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando activamente para buscar fármacos para que puedan ayudar a estas personas. Me parece muy, muy loable esta actividad, y también imagino la gran cantidad de trabajo pues que hay detrás, ¿no? Entre que no se conoce bien la enfermedad, se supone una mutación, luego hay que confirmar esa mutación, hay que desarrollar quizás un modelo en el pez y luego hacer el escrutinio de fármacos y todo este tipo de cosas. Aquí la duda que tengo es, vamos a suponer que este proceso se realiza y quedáis con una molécula que tiene un efecto positivo en esta enfermedad, pero claro, aquí no sé si podía hablar de que se confirma su validez preclínica, pero luego habría que ir a ensayos clínicos en humanos, que llevan mucho tiempo y requieren mucho dinero, pero claro, ahí hay una persona única entre esos números que has dicho. No se puede hacer un ensayo clínico porque no hay tanta gente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hay un uso compasivo de ese medicamento para esa persona o cómo funciona? En efecto, en muchos de estos casos, como hay muy pocos pacientes, ni siquiera se puede hacer un ensayo clínico. Entonces, como normalmente trabajamos con fármacos que ya están aprobados en la clínica, la idea es reposicionarlo. Eso es cuando un fármaco se le da un nuevo uso. Hay tantos fármacos que ha desarrollado el hombre, hay miles de fármacos. Y todos esos fármacos se conoce cómo actúan, se saben las dosis, la vía de administración, si tiene toxicidad. De manera que utilizarlo en una enfermedad nueva es relativamente sencillo porque todos esos datos ya se conocen. Y en este caso, además, que muchos de estos pacientes no tienen ninguna opción terapéutica, algunas enfermedades son graves de evolución relativamente rápida, entonces se puede aplicar por uso compasivo. Si el equipo médico cree realmente con esos datos preclínicos que puede ser beneficioso para el paciente, pues hace una solicitud al comité apropiado, bien sea de regional o bien del Ministerio de Sanidad, y si se aprueba, pues se le puede dar por uso compasivo. ¿Y cómo suele ser este proceso en el tiempo? ¿Estamos hablando de una semana, un año? No sé. Claro, ese es realmente el reto. Ahora mismo estamos trabajando en diferentes enfermedades, apoyados mucho por las asociaciones de pacientes, que realmente en enfermedades raras son increíbles, porque ellos son los que se organizan, los que estudian, los que investigan, encuentran los artículos antes que nosotros y nos los mandan. Están muy implicados en que realmente se haga investigación sobre las enfermedades que tiene su hijo.
E incluso a veces nos aportan dinero para poder hacer esa investigación, hacer recaudación de fondos. Entonces el proceso siempre va más lento de lo que queremos. El PCR es un modelo relativamente rápido, pero a veces nos encontramos con dificultades, pues que hacemos la mutación y no vemos una alteración muy clara. Para hacer un escrutinio de fármacos a gran escala se necesita que haya una alteración muy clara que sea fácil de medir. Entonces, bueno, ya depende del caso concreto, pero estamos hablando que las mutaciones las podemos tener a veces en 3 meses, a veces en 6, luego tendríamos que hacer el escrutinio que puede durar otros 2 o 3 meses, y ya el siguiente paso es donde estaríamos a ver cómo lo validamos en otros modelos, si se puede solicitar lo que se llama el medicamento huérfano, que es una vía que tiene la Unión Europea, bueno, y también en Estados Unidos, para facilitar el desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades raras. Entonces digamos que es una vía express, que la Agencia Europea del Medicamento en menos de 3 meses te puede dar la aprobación de medicamentos huérfanos para que se pueda aplicar en esa enfermedad rara. Entonces nos movemos en ese rango, pero en ciencias siempre es muy difícil hacer cálculos. Pero la verdad que el reto es eso, es acortarlo todo lo que podamos. Totalmente. ¿Y qué condiciones se deben de cumplir para que se pueda asignar como medicamento huérfano? Bueno, pues básicamente primero tiene que ser un medicamento que ya esté aprobado en la clínica. Entonces nosotros demostramos con los modelos preclínicos, que puede ser pez cebra o incluso se puede validar en modelos de mamíferos o en modelos in vitro con células humanas. Entonces, convencer con toda esa serie de ensayos que nosotros tengamos que realmente va a tener un uso beneficioso para esos pacientes. Entonces, en ese caso, ellos lo aprobarían sin ensayo clínico, porque en algunos casos que ni se puede hacer. Claro, es impresionante. Y aquí imagino que, claro, dado la urgencia del proceso, si hay una persona con ese problema, interesa ayudarla en cuanto antes. Aquí, mientras que en un proyecto de fármacos, digamos, que afectan a millones de personas, uno normalmente estudia la posibilidad de la protección intelectual, el depósito de la patente, etcétera, pero aquí entiendo que no interesaría, porque primero no va a haber un interés por parte de las farmacéuticas en este tipo de cosas, por desgracia, y luego ralentizaría el proceso. Por saber cuál es tu visión en este aspecto. Exacto, yo en este caso nuestra idea es acelerar lo máximo posible, solicitar la designación de medicamentos huérfanos, que para eso nos ayuda mucho CiberAir, porque tiene experiencia, ya creo que han conseguido la designación de en torno a 15 medicamentos, entonces ellos tienen mucha experiencia en cómo gestionar todo el proceso con la Agencia Europea del Medicamento y que cuanto antes se pueda dar al paciente. ¿Cuál es esta es la situación en España con la red CiberAir? ¿Es una situación similar en otros países de Europa o en el mundo, Estados Unidos, o son diferentes? Yo creo que básicamente en Europa en todos los casos es igual, y en Estados Unidos yo creo que también es muy parecido. También tienen esta designación de medicamentos huérfanos. Lo que pasa que no vale. Esto son cosas extrañas que no entiendo muy bien, administrativas. Por ejemplo, si un medicamento tiene la designación de huérfano en Estados Unidos, pues no valdría. Habría que pedirla aquí en Europa. Ya, claro, las complicaciones, sí. Y una cosa que me sorprende, claro, las grandes farmacéuticas lo que les interesa es el tema económico, ¿no? Pero claro, un grupo de investigación con escasos recursos financieros, etcétera, bastante estáis haciendo con los recursos que hay, etcétera. No existe o no se piensa en una organización intermedia que... Quiero decir, una farma pues no va a poder hacerlo. No hay consorcios, no sé, entre grupos de investigación que se dediquen a trabajar conjuntamente en una enfermedad de este tipo concreta, o una colaboración con la industria. Pero claro, a la industria final pues no le interesa. Entonces quizás, ¿qué pasa? Que lo más ágil es que un grupo solo se dedique a trabajar en ello, porque claro, también coordinarse con otros grupos también llevaría tiempo, etcétera. Entonces te quería preguntar, ¿hay algún proyecto de este tipo que se desarrolle con varios grupos a la vez, como esta red de inflamasoma en la que estamos ahora mismo? Sí, la verdad que gracias a CiberAir tenemos mucho contacto con otros colegas que trabajan en enfermedades raras. Eso también nos ayuda mucho, porque claro, nosotros no podemos ser especialistas en todos los tipos de enfermedades. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la inflamación y a la hematopoiesis, pero al final
por las facilidades del modelo hemos abordado también otras enfermedades diferentes, y entonces aquí nos apoyamos mucho en otros colegas que son expertos en esas enfermedades, compartimos recursos, también tenemos contacto con los clínicos que llevan estos casos. Y luego a nivel de asociarse para agilizar este proceso, pues la verdad que no lo conozco, sería una buena idea. Conozco algún caso, por ejemplo, nos contaron en la última reunión en Italia de una asociación sin ánimo de lucro que fomentó uno de estos medicamentos, y al final son ellos, porque de hecho le vendieron la licencia a la empresa, pero la empresa luego, como vio que tenía muy poco mercado, la abandonó y tuvieron ellos que retomarla, y ellos mismos son los que realmente están ahora gestionando todo lo que es el llevar esa terapia, que en ese caso es una terapia génica, a los pacientes. Entonces, claro, en muchos casos hay que ver alternativas a la industria farmacéutica. Claro, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta, si alguien está escuchando este episodio y conoce a alguien que tenga alguna enfermedad rara, si se quisiera poner en contacto con vosotros para ver si hay alguna posibilidad, ¿podría hacerlo? Sí, claro. Nos puede contactar, nuestro correo electrónico está en la página web de la universidad, de manera que es bastante sencillo, pero vamos, es vmulero@um.es. Perfecto. Luego, para la audiencia, no os preocupéis. Además, en la nota del programa estará toda la información sobre Víctor Mulero, todos los detalles sobre cómo contactarlo y también sobre Red Ciberer y la red Inflamasoma que estamos comentando ahora mismo. Y ya, bueno, volviendo ya a las generalidades de la red Inflamasoma, la red actualmente, desde el episodio anterior que hicimos con Pablo Pellegrín, el coordinador de esta red, ya han habido 2 reuniones, ¿no? El objetivo es colaborar entre los diferentes grupos que están trabajando en el inflamasoma, porque como comenta Víctor, un grupo no puede tener todo el potencial, todas las técnicas, etcétera. Por tanto, es muy bueno aliarse entre varios. Ya han habido 2 reuniones, se están estableciendo las primeras colaboraciones entre los miembros de la red, y en los siguientes episodios del podcast iremos entrevistando a los siguientes grupos para que vayan comentando un poco la investigación que están haciendo. Entonces, bueno, a mí me parece una iniciativa bastante potente y bastante interesante, promovida por la Agencia Estatal de Investigación, que esperemos que siga dando sus frutos en los siguientes meses, antes que años. Y bueno, Víctor, pues muchas gracias por haber venido aquí a contar tu investigación. Os deseamos muchos éxitos en todas estas cosas tan interesantes que estáis haciendo. Y nada más, la última pregunta sería, que es la que siempre hago también, ¿qué recomendarías a alguien que, por ejemplo, está estudiando biología o una carrera afín y quiere dedicarse o se está planteando investigar en este área, la inflamación, el inflamasoma, etcétera? ¿Qué le recomendarías? Fundamentalmente que efectivamente se dedique a eso. Tanto los que ya están, bueno, ya llevan esa trayectoria, pero los que estén, por ejemplo, estudiando bachiller, si realmente lo que les gusta es la investigación en temas biológicos, que hagan lo que les guste, que no se dejen llevar porque le cuenten que no tiene salidas, por ejemplo, que es muy difícil encontrar trabajo. Eso realmente no es cierto. Uno tiene que hacer lo que le guste. Estas carreras son realmente apasionantes. Tienes que estar muy motivado y ser realmente tu pasión, eso sí es verdad. Y luego, pues nada, que se formen bien. Es muy importante formarse muy bien, aprovechar todo lo que le ofrece la universidad para la formación y mucha suerte, pero vamos, lo fundamental es mucha dedicación y mucho esfuerzo para formarse. Totalmente. Muy bien, bueno, antes de que se me olvide, agradecer también al estudio de iRadio de la UCAM por permitirnos grabar aquí este episodio, y a Fran Ru, que nos está ayudando ahora mismo en la grabación. Y nada, reiteradas gracias, Víctor, y esperamos verte en otro episodio más tarde para que nos sigáis contando vuestros avances. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio.